Mateo, un estudiante universitario, adoraba encontrar tesoros escondidos. Un día, se topó con una tienda de antigüedades llena de polvo. El dueño, un anciano frágil, lo miró con recelo. Mateo examinó baratijas y reliquias olvidadas. Entonces, lo vio, un reloj antiguo adornado, escondido en un estante alto. Su plata brillaba tenuemente en la penumbra. La esfera del reloj era cautivadora, pero fue el silencio lo que lo atrajo. «¿Cuánto cuesta?», preguntó Mateo, su voz resonando en la quietud. El dueño dudó, luego nombró un precio sorprendentemente bajo. Mateo llevó el reloj a casa, su corazón latiendo con anticipación. Lo colocó en su mesita de noche, admirando su artesanía. Mientras daba cuerda al reloj, un zumbido bajo llenó la habitación. El reloj comenzó a hacer tic-tac, cada tic-tac un golpe sordo en el silencio. Mateo no sabía que había invitado a algo más que el tiempo a su vida. El primer susurro llegó esa noche. Mateo, acostado en la cama, se incorporó abruptamente. ¿Alguien había llamado su nombre? Escuchó atentamente. El reloj hacía tic-tac, su ritmo constante e implacable. Los susurros continuaron cada noche, haciéndose más fuertes. Hablaban de angustia, pérdida y tragedia. Mateo intentó ignorarlos, pero las voces se filtraron en sus sueños. Una noche, se despertó con un sudor frío. La voz de una mujer llena de desesperación resonó en sus oídos. Mateo casi podía verla, una figura sombría reflejada en el cristal del reloj. Apartó la mirada, con el corazón latiéndole con fuerza. Cuando volvió a mirar, ella se había ido. Los susurros ya no eran aleatorios, eran historias de las personas que habían poseído el reloj antes que él. Cada historia terminaba en tragedia. El miedo carcomía a Mateo. Intentó deshacerse del reloj, regalarlo, venderlo, pero siempre regresaba. Lo encontraba de vuelta en su mesita de noche, haciendo tic-tac incesantemente. Estaba atrapado. Una noche, los susurros cesaron. En su lugar, una escena parpadeó en el cristal del reloj. Una figura sombría se cernía sobre una forma inmóvil. La figura se giró y Mateo retrocedió horrorizado. Era él, o mejor dicho, una versión retorcida y grotesca de sí mismo. Vio el terror en sus propios ojos, el miedo que sentía reflejado en él. La visión se desvaneció, pero el temor permaneció. El reloj seguía haciendo tic-tac, burlándose de su miedo. Mateo desapareció esa semana. Sus amigos y familiares nunca supieron qué pasó. Algunos susurraban sobre el reloj antiguo, el que había encontrado en la tienda polvorienta. El dueño de la tienda, cuando le preguntaron, solo negó con la cabeza y murmuró sobre objetos malditos. El reloj, dicen, se encuentra en un estante en la parte trasera de la tienda. Hace tic-tac constantemente, esperando a su próxima víctima. Algunos dicen que si escuchas atentamente, puedes oír un débil susurro. Un susurro que se parece sospechosamente a Mateo.